Jóvenes, reciben un cordial saludo y sean bienvenidos a este video tutorial acerca de un caso práctico sobre el tema de los costos, gastos, ingresos de proyecto de inversión, que corresponde a la cuarta unidad, el estudio de las inversiones y el flujo de caja. El caso relacionado con los costos e ingresos de proyecto es el caso de zapatos de cuero de venado. Muy bien, un proyecto espera colocar zapatos de cuero de venado para la exportación. Para producir un lote de zapatos ascendente a 80 pares mensuales se requiere los siguientes: 60 pies de cuero con un costo de $800, 4 operarios, siendo su asignación de $1.20 por cada par de zapato elaborado, 320 pies de forro, que tiene un costo de $150, un administrador del negocio, cuyo sueldo mensual es de 1.200 soles, un jefe de taller cuya asignación mensual es de $250 mensuales, 2 vendedores con un sueldo de $500 cada uno, un asistente administrativo con un sueldo mensual de 480 soles, luz y agua ascendente a 400 soles mensuales, diversos materiales para el armado, $50, materiales de empaque, cuyo costo es de $110, alquiler de local, $500 mensuales, esto se paga por adelantado. Los equipos, muebles y enseres del área de producción tienen un costo de adquisición de $5.000. La tasa de depreciación de los activos es del 20% anual. Los estudios previos, los gastos de constitución y licencias que corresponden a los intangibles ascienden a $800, los cuales se amortizarán a razón del 20% anual. El 30% del área total es utilizada por el taller. El tiempo estimado de producir los 80 pares de zapatos es de un mes. El inversionista espera obtener un margen de utilidad del 50%. Considerar el capital de trabajo para un mes de producción. Lo que se pide aquí es calcular la depreciación, la amortización de intangibles y el valor residual. Elaborar la estructura de costos de operación mensual. Calcular el costo unitario total y el precio de venta. Calcular el punto de equilibrio. Calcular el capital de trabajo. Elaborar el presupuesto de inversiones. Elaborar el presupuesto integral para los siguientes 5 años, siendo las ventas estimadas las siguientes: 80 pares de zapatos mensuales durante el primer año, esperando incrementar su cantidad vendida en 10% anual. Elaborar la estructura de costos y gastos proyectado para los 5 años, el estado de ganancias y pérdidas, la variación del capital y el flujo de caja económico. Los supuestos es que los costos de los diversos insumos y materiales permanecen constantes, el total de ventas y compras será al contado y el tipo de cambio es de 3 soles. Entonces, este es el caso que vamos a desarrollar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, como ustedes observarán, se está considerando costos que están tanto en dólares como en soles. Entonces, como la mayoría de los datos aquí de la información es en dólares, pues vamos a considerar el estudio en dólares. Muy bien, entonces lo primero que nos pide aquí es elaborar, calcular la depreciación. Hay que depreciar los activos, hay que amortizar los intangibles y estimar el valor residual del activo. Entonces nos vamos a Excel para poder elaborar estos cuadritos que nos piden calcular. Aquí, por ejemplo, empezamos con la tasa del cuadro de depreciación de activos. Como observamos aquí en la información del caso, nos dice que los equipos, muebles y enseres del área de producción tienen un costo de adquisición de $5.000.
No nos habla específicamente de qué equipo, de qué muebles y de los enseres que corresponden. Nos da la información de manera general, por lo tanto lo tenemos que consignar de esa manera. Muy bien, entonces el valor del activo es $5.000. La tasa de depreciación de este activo, como observamos en el dato, es del 20% anual. Bien, lo que vamos a hacer es elaborar un presupuesto para 5 años. Hay que proyectar esto para 5 años. Entonces, la tasa de depreciación corresponde al 20%. Eso significa que los activos tienen una vida útil de ¿cuántos años? 5 años. ¿De acuerdo? Entonces, de un 100%, el 20% corresponde a 5 años. ¿De acuerdo? Entonces, calculamos aquí la depreciación. La depreciación es el 20% de 5.000. Entonces tenemos la depreciación anual que corresponde a $1.000. O sea, eso significa que cada año se va a depreciar $1.000. Al cabo de 5 años se habrá depreciado todo el activo. Podríamos estimar también la depreciación mensual. Simplemente dividiendo los $1.000 entre 12. Y tenemos la depreciación mensual. Recuerden que el valor residual corresponde
a lo que falta por depreciar. En este caso se ha depreciado totalmente el activo, por lo tanto el valor residual será de cero, así. El valor del activo, recuerden, el valor residual, recuerden que es el valor del activo menos la depreciación acumulada. La depreciación acumulada es los $1000 por el horizonte de evaluación del proyecto. En este caso estamos considerando 5 años. Multiplicamos la depreciación anual por los 5 años. Y nos da $5000. El valor residual será la diferencia entre el valor del activo menos la depreciación acumulada, y esto nos da un valor de 0, ya, o sea que no tiene valor residual. Luego calculamos la amortización de intangibles. Los intangibles, recuerden que se refiere a los activos que no tienen presencia física en la empresa, y estos constituyen los estudios previos, los gastos de constitución y las licencias, que ascienden, según el dato del caso, a $800, y que se amortizarán a razón del 20% anual, o sea, 5 años. $800. La tasa de amortización es de 20%.
Entonces el 20% de 800 es $160 anuales, mensual $13, 13.3 dólares. Muy bien, hasta ahí ya tenemos la depreciación de activos, tenemos el valor residual y tenemos la amortización de intangibles. Con ello ya elaboramos, como ya tenemos el valor de la amortización y la depreciación, podemos elaborar la estructura de costos de operación mensual. Recuerden que la estructura de costo de operación mensual corresponde a los costos fijos y a los costos variables. Siempre empezamos con los costos variables. Los costos variables comprenden la materia prima y los materiales. Y como materia prima tenemos el cuero, tenemos el forro y tenemos materiales, diversos materiales para el armado y materiales para el empaque. La estructura de costo de operación mensual corresponde a la producción de 80 pares mensuales, porque eso es lo que se requiere, ¿no? Se van a producir 80 pares mensuales. El cuero tiene un costo de $800 para 800 pares. Forro $150. Diversos materiales para el armado $50. Y para el empaque $110. No hay más. Tenemos total materia prima y materiales $1110.
Luego, otro componente del costo variable es la materia, la mano de obra. Y aquí tenemos operarios, son 4 operarios cuya asignación mensual o su asignación por cada par de zapatos es de $1.20. $1.20 por cada par de zapatos. $1.20 por 80 pares de zapatos. Nos da $96. Entonces mi mano de obra será $96. Los costos variables serán la suma de la materia prima más la mano de obra, y me da un valor de $1.206. Luego vienen los costos fijos. Y los costos fijos comprenden los costos indirectos de fabricación, los gastos de administración y los gastos de venta. ¿Qué son los costos indirectos de fabricación? Recuerden que son todos los costos del área de producción. Aquí tenemos el jefe del área de producción, el jefe de taller. Tenemos la depreciación de activos, porque la condición de problema nos dice que los muebles, los equipos y enseres son para el área de producción, por lo tanto la depreciación se cargará como costo fijo del área de producción. Además tenemos el alquiler, el alquiler cuyo costo es de $500, pero que se va a distribuir en los costos indirectos de fabricación y los gastos de administración, porque el 30% del área total es utilizada por el taller, ¿de acuerdo? Entonces el 30% de 500 nos va a dar $150. La depreciación mensual, ya lo hemos calculado, está acá arriba. $83.3. El jefe de taller, que tiene un sueldo de $250. Muy bien, no hay más en costos indirectos, pasamos a los gastos de administración. En los gastos de administración tenemos el administrador, tenemos al asistente,
Tenemos luz y agua. Tenemos aquí tendríamos el alquiler. Aquí sería el 70%. Luego encargamos aquí las amortizaciones. El administrador tiene un sueldo de 1.200 soles. Al tipo de cambio 3 soles convertimos a dólares, serían 400 dólares. El asistente nos dice que tiene un sueldo de 480 dólares. En este caso, convirtiendo a dólares al tipo de cambio 3 soles por dólar, tendríamos un valor de 160 dólares. Luz y agua nos dice luz y agua 400 soles mensuales al tipo de cambio nos da 133.3. ¿Ya? $400 soles entre 3 nos da 133.3. El alquiler, si el 30% es de 150, para 500 la diferencia nos da 350. En los intangibles ya lo calculamos, está arriba. Amortización de intangibles mensual 13.3. Sumamos todos los gastos de administración. $1.056.6. Y finalmente están los gastos de venta. Tenemos los vendedores que reciben. ¿Cuántos vendedores? Hay 2 vendedores. ¿De acuerdo? Estos vendedores reciben un sueldo de 500 soles cada uno, 500 dólares cada uno, por lo tanto será $1.000. No hay más. Total gasto de venta 1.000. Finalmente, los costos fijos es la suma de los costos indirectos más los gastos de administración y más los gastos de venta. Acá nos faltó sumar muy bien. Sumamos entonces costos indirectos más gastos de administración más gastos de venta, nos da 2.540.
Luego, la suma de los costos variables más los costos fijos nos da el costo total. El costo total, $3.746. Este costo total sería igual a 1 más 2, ¿no? Uno el costo variable y 2 el costo fijo. Muy bien, ahora vamos a calcular el costo unitario. El costo unitario se calcula dividiendo el costo total entre la cantidad. El costo total, que es 3.746, lo dividimos entre la cantidad, que son 80 pares de zapatos, y nos va a dar un costo unitario de 46.82. Ahora vamos a calcular el precio de venta. Recuerden que para calcular el precio de venta, el margen de utilidad que se está considerando para este caso es del 50% del costo unitario. Entonces, el costo unitario multiplicado por el 50% más nos va a dar un precio de $70. El 50% nos da 23 soles. Y sumamos 46 más 23, nos da 70.84. Ese precio de venta. ¿Ya? Entonces fijamos en redondeando $70.
Ahora calculamos el punto de equilibrio. Recuerden que el punto de equilibrio es el punto en donde la empresa no gana ni pierde. Es el punto en el que la empresa debe producir como mínimo para no ganar ni perder. ¿Ya? Vamos a calcular el punto de equilibrio en unidades y en soles. Recordemos que el punto de equilibrio es igual a los costos fijos entre el precio de venta menos el costo variable unitario. Primero calculamos el costo variable unitario, que es la diferencia entre el costo variable total entre la cantidad. Y me da un costo variable unitario de 15.075. Nos da un punto de equilibrio de 46 unidades como mínimo que debe producir para no ganar ni perder. Y para el punto de equilibrio en soles simplemente multiplicamos por el precio de venta y nos da los ingresos mínimos que debe generar la empresa para cubrir sus costos totales.
Muy bien, ya tenemos el punto de equilibrio, unidades y en soles. Ahora elaboramos o calculamos el capital de trabajo, que es lo que nos piden, el punto E, calcular el capital de trabajo. Recuerden que el capital de trabajo es el dinero que se requiere para iniciar las operaciones del proyecto, que no sean activos fijos tangibles ni intangibles, solamente para el inicio de las operaciones. Y este capital de trabajo va a empezar a circular mes a mes hasta que la empresa deje de producir para recuperar el capital de trabajo. Por lo tanto, el capital de trabajo se recupera al final de la vida útil del proyecto, al cabo del quinto año. Cuando consideramos la liquidación de la empresa para efectos de evaluación, hay un valor residual del capital de trabajo, que es la suma de todos los capitales de trabajo que se haya generado por el incremento de la producción a lo largo de estos 5 años. Entonces, aquí, para el capital de trabajo se considera que corresponde a un mes del costo total desembolsable. Eh, el costo total desembolsable corresponde a los costos sin considerar la depreciación ni la amortización de intangibles. Y entonces tenemos aquí el costo total incluyendo depreciación y amortización, y para calcular el costo total desembolsable le restamos la depreciación y la amortización mensual. Entonces, el costo total desembolsable será $3.649, que corresponde al capital de trabajo para un mes. Ahora elaboramos el presupuesto de costos de inversión.
Recuerden que los costos de inversión se clasifican en activos fijos tangibles, activos fijos intangibles y capital de trabajo. Nuestro capital de trabajo ya lo calculamos, está aquí. Los activos fijos tangibles también. Está aquí el activo fijo. Los intangibles y los tangibles, $5.000. La suma de estos tres rubros nos da la inversión total. Y la inversión total es 9.449. Ahora elaboramos el presupuesto integral, todos los presupuestos de ingresos, de costos y gastos de proyecto. Empezamos con el presupuesto de ingresos. Bueno, como ya tenemos, primero calculamos el programa de compras. Debemos saber cuánto vamos a producir anualmente para, sobre la base de esa cantidad, estimar los ingresos y estimar los costos. Así que es importante establecer cuánto es el programa de producción anual, cuánto es lo que vamos a producir. Producción anual. Al inicio vamos a producir 80 pares mensuales. Por 12 será 960 pares de zapatos. El 10% más son 1056, porque la condición de problema nos dice que la producción se va a ir incrementando en un 10%. Un 10% más es 1161.60. Aquí lo redondeamos, 1162. Luego el 10% más 1278 y el quinto año 1406. Ya, este es el programa de producción.
Ahora sí, con esta información podemos calcular el presupuesto de ingresos del proyecto. Multiplicamos cantidad por el precio de venta. Vamos a considerar que el precio de venta se mantiene constante para los 5 años. Tenemos total ingresos multiplicando la cantidad por el precio de venta. Muy bien, ahí tenemos los ingresos por ventas. Ahora calculamos los costos. Empezamos por los costos variables, por la materia prima, por los materiales, por la mano de obra, por los gastos luego pasamos a los costos fijos, costos indirectos, gastos de administración y finalmente los gastos de venta. Pero para elaborar el presupuesto de compra de materia prima, tenemos que elaborar primero el programa de compras, cuánto de insumos y de materia prima vamos a comprar anualmente, saber sus costos unitarios, o sea, precio de venta de los insumos o la materia prima y elaborar con ello los presupuestos, ¿no? Es importante saber aquí, como les mencionaba en la tutoría, que para estimar la cantidad de insumos que se requiere debemos elaborar primero la matriz insumo producto, ¿no? Para un par de zapatos, cuánto de cuero se requiere, cuánto de foro y cuánto de materiales, ¿no? Eso es lo que debemos elaborar primero. Entonces tenemos aquí
Tenemos el cuero, el forro, los materiales para armado y materiales para el empaque. Vamos a materiales armado. Esta partecita haremos la matriz insumo producto, cantidad unitaria. Si para 80 pares de zapatos necesitamos 160 pies, para un par de zapatos ¿cuánto necesitamos? Con una regla de 3, con una regla de 3 simple nos sale 2 pares, 2 pies. 2 pies de cuero. Si para 80 pares necesitamos 320 pies, para un par de zapatos ¿cuántos pies de cuero necesitamos? No, dividimos y nos da 4 pies de forro. En el tema de los materiales, específicamente no nos dice cuáles son los materiales, ¿no? Se supone que se requiere pues clavos, pegamentos, hilos, etcétera, ¿no? Para armar el producto. Sin embargo, acá nos dice en conjunto diversos materiales para el armado. O sea, necesitamos aquí saber cuántos materiales para un par de zapatos se requiere, y a esto debemos definir por la unidad de medida, ¿no? Entonces vamos a suponer que para un par de zapatos se requiere un kit de materiales para el armado, es decir, clavos, pegamento, todo para un solo par de zapatos, ¿no? Entonces en este caso se requiere un kit. Lo mismo pasa con el empaque, ¿no? Un kit, aquí está las cajas, la bolsa, ¿no? Y todo lo que se requiere para el empaque de producto, ¿ya? Entonces se requiere pues un kit para los materiales de armado, un kit para el material de empaque, 4 pies para un par de zapatos y 2 pies de cuero para un par de zapatos. ¿Ya? Esta es la matriz insumo producto. De esto hay que proyectar y hay que calcular para, en este caso vamos a producir 960 pares de zapatos para el primer año, 1056 pares para el segundo, 1162 para el tercero, y así, ¿no? Entonces, para esta cantidad de producción anual, ¿cuántos pies de cuero necesito? Simplemente tendré que multiplicar este de acá, ¿no?, por la cantidad de pies que se requiere. Si para un par de zapatos necesito 2 pies, para 960 necesitaré el doble, ¿no? Entonces multiplicamos aquí esto por 2. ¿De acuerdo? Pero para que Excel pueda calcular, vamos a poner 2 simplemente, ¿no?
Listo. Ahora sí multiplicamos aquí 960 por 2. Nos da 1920. ¿Ya? Entonces para el primer año. Entonces, como esta celda de acá siempre va a ser dos pies para cada par de zapatos, entonces vamos a hacer que sea una celda fija. Para ello aplicamos F4 y se convierte en una celda fija. Jalamos. Y obtenemos la cantidad de cuero, pies de cuero que se requiere para estos niveles de producción, ¿no? Por ejemplo, para 960 pares de zapatos se requiere 1220 pies de cuero. Para 1056 pares de zapatos se requiere 2112 pies de cuero. Y así, ¿no? Forro. Multiplicamos 960. Y hacemos que sea celda fija. Apretando F4, jalamos. Muy bien, entonces tenemos la cantidad de materia prima que se requiere para ese nivel de producción, ¿no? Para 960, para 1056, para 1162, para 1268 y para 1406 pares de zapatos, ¿ya? Tanto para cuero, foro, materiales para armado y materiales para el empaque. Ahora podemos elaborar el presupuesto ya, ¿no? El presupuesto sabiendo obviamente los costos unitarios. Elaboramos el presupuesto. Aquí ya no es en unidades, es en dólares, ¿no? Muy bien. Hay que calcular el costo unitario. El costo unitario ya no es cantidad, que hay que poner costo unitario. También, haciendo una regla de 3 simple, podemos calcular los costos unitarios, porque ahí nos da la información
Para 160 pies de cuero nos cuesta $800. Un pies de cuero, ¿cuánto nos costará? ¿No? Una regla de 3 simple, y eso nos da 5, ¿no? Dividiendo nos da 5. Muy bien. Ahora, si para 320 pies o 320 pies nos cuesta $150, un, un, eh, un pie de forro, ¿cuánto nos costará? Hacemos una regla de 3 simple y nos sale 0.47, aproximando. Para el armado, si para 80 pares de zapatos se requiere $50, para un kit, ¿cuánto se necesitará? Entonces aquí nos sale 0.625. ¿Ya? Finalmente, si para el empaque se requiere, para 80 pares de zapatos, en el tema de empaque se requiere $110, para un par de zapatos, ¿cuánto se requerirá? Entre 80 nos da 1.375. Muy bien. Ahora multiplicamos bien. Aquí lo que hacemos es multiplicar, fíjense, 5 por cada, ¿no? Por cada, digamos, cada pie de cuero nos cuesta $5 y tenemos que comprar 1920 pies de cuero. ¿Cuánto nos cuesta? Multiplicamos 5 por 1220 y nos da ese monto. Ahí tenemos ya los presupuestos, ¿ya? Para la compra de materia prima y materiales. Hay que calcular el total.
Ahí tenemos el presupuesto de compra de materia prima y materiales. Listo. Ahora pasamos a la hora del presupuesto. El presupuesto de mano de obra. Bien, para la mano de obra, la segunda condición del problema nos dice que cada operario, el costo de la mano de obra unitario es de $1.20 por cada par de zapatos elaborados. O sea, 4 operarios elaboran un par de zapatos y se les paga a razón de la elaboración de un par de zapatos $1.20. No a cada uno, sino a los 4 por cada par de zapatos elaborado. ¿Ya? Es decir, si se van a elaborar, como vemos acá, 960 pares de zapatos por 1.2 nos va a dar la cantidad de dólares que se requiere pagar a mano de obra. Ya, ok, tenemos mano de obra entonces. $1.20 mano de obra por lote de producción. En este caso para producir 960 pares de zapatos se requiere un presupuesto de, multiplicamos 960 por 1.20. Y ese es el presupuesto de mano de obra. Ahora elaboramos ya el presupuesto de los costos indirectos de fabricación. Ya que tenemos 3 rubros, ¿no? El jefe de taller, la depreciación y el alquiler.
Al jefe de taller se le paga $250 anuales, incluidos los beneficios sociales, ¿no? Eh, Mensual, anual será por 12. Y como los costos indirectos son fijos, será fijo igual para todos los años. Sumamos totales. Muy bien, tenemos ahí el presupuesto de los costos indirectos de fabricación. Luego pasamos a elaborar el presupuesto anual de los gastos de administración. Aquí tenemos los mensuales y multiplicamos por 12 para los anuales. Como los gastos de administración son costos fijos, son fijos para todos los años igual, ¿no? Sumamos. Y luego tenemos el presupuesto de gastos de venta.
batería nomás para yo prenderlo. Los vendedores mensualmente reciben un sueldo de $1000, ¿no? Dos vendedores. Por 12. $12,000. Ya tenemos todos los presupuestos de ingresos, de costos y gastos de proyecto. Ahora elaboramos la estructura de costos anual. Esta es la estructura de costos, ¿no? Aquí colocamos todos los totales para sumar cuál es el costo total anual. Simplemente copiamos, ¿no? Los totales, materia prima y materiales. Vamos al presupuesto de materia prima y materiales. Acá está. Total. Total mano de obra. Luego total gastos indirectos de fabricación. Está acá. Total gastos de administración. Está acá. Y total gasto de venta. Sumamos los costos variables, materia prima más mano de obra, costos fijos, sumamos, más gasto de administración más gasto de venta, total. Y el costo total, recuerden que es igual a la suma del costo variable más el costo fijo. Más el costo fijo.
Ya tenemos entonces la estructura de costo anual, costos variables totales, costos fijos totales y costo total. Ahora podemos elaborar, a ver, aquí tenemos el estudio de costos, podemos calcular la variación del capital de trabajo, porque vemos que la producción aumenta entre un año y otro, por lo tanto el capital de trabajo también se va a incrementar, hay una variación del capital de trabajo, ¿no? Entonces para esto hay que calcular el costo total mensual, ¿verdad? A ver. Como el capital de trabajo es el costo total desembolsable, hay que restarle la depreciación y la amortización. Tenemos el costo total desembolsable, pero este es anual, el capital de trabajo es mensual, hay que dividirlo entre 12. Ahí está, tenemos el costo del capital de trabajo para el primer año, y aquí hay una variación, ¿no? La variación de capital de trabajo, en cuánto ha variado, en cuánto se ha incrementado, que es la diferencia, ¿no?, entre un año y otro. Mi capital de trabajo será entonces calculamos el capital de trabajo, ya lo calculamos para el primer año es este, ¿no? Luego hay un incremento en el segundo año, que es la diferencia. Esta es la diferencia.
y este es el incremento entre un año y otro. ¿Se dan cuenta? Aquí entre un año y otro. Vamos a agregar acá los años para darnos cuenta en qué año es. Porque pongo año 0, año 1, año 2, año 3, año 4, porque recuerden que las inversiones siempre se dan en el año 0, ¿no? O sea, un año antes del inicio de las operaciones, ¿ya? Entonces yo tengo que prever, por ejemplo, si se va a iniciar las operaciones en enero, en diciembre del año anterior ya tengo que prever el capital del trabajo para el inicio. Entonces lo mismo debe pasar en el fines de primer año, ¿no? Para el inicio del segundo, se debe considerar el siguiente capital de trabajo y así, ¿no? Por eso la inversión es un año anterior, ¿ya? Este viene a ser la variación del capital de trabajo. Ahora elaboramos el estado de ganancias y pérdidas. Hay dos modelos, ¿no? El modelo contable y el modelo de ingresos y egresos. En los ingresos tenemos ingresos por venta, y esta información viene del presupuesto de ingresos por venta. Aquí está, presupuesto de ingresos por venta. Luego están los egresos. Y aquí tenemos costo variable y costo fijo. Anual. Costo variable y costo fijo anual. A los ingresos le restamos los egresos y nos va a dar utilidad antes de impuestos. Aquí tenemos utilidad antes de impuesto. Ingresos menos egresos.
Luego viene el impuesto a la renta, que es el 30%. Luego viene la utilidad neta, que es la resta de la utilidad antes de impuesto menos el impuesto a la renta. Muy bien, ya tenemos ahí los ingresos por ventas, perdón, la utilidad neta, Luego viene el estado, viene el flujo de caja de proyecto. Recuerden que en el flujo de caja de proyecto se considera año cero, donde van las inversiones. Asimismo, en el flujo de cajas se consideran las salidas reales de dinero, o sea que no se registra la depreciación y la amortización de intangibles porque no representan una salida de dinero. ¿Ya? Muy bien. Finalmente, para terminar, elaboramos el flujo de caja económico de proyecto. Tenemos los ingresos por venta. Y aquí consideramos el valor residual del proyecto. El valor residual se registra en el último año del flujo de caja. El valor residual del activo, como hemos visto, es cero, ¿no? Hemos calculado al inicio, valor residual del activo es cero. Aquí está, cuadro de valor residual, cero. Luego, el valor residual del capital de trabajo, fíjense, aquí está, capital de trabajo, este de acá, y su variación, ¿no? Y su variación, eso significa que corresponde a toda la sumatoria, ¿no? Vamos a poner así. Sumatoria de todo el capital de trabajo acá y su variación. $4.210 punto 20, ¿ya? Es el capital de trabajo. Entonces, en los ingresos, a este ingreso hay que sumarle el valor residual del activo, que es cero, y hay que sumarle el valor residual del capital de trabajo, ¿ya? Y nos da 102.000 de ingresos, ¿ya? Estos ingresos del valor residual no están afectos a impuesto, por eso es que no se registra acá en el flujo de caja.
En los ingresos tenemos los costos variables, los costos fijos, pero estos costos fijos es sin depreciación ni amortización. Aquí en el flujo de caja se registran en los egresos las inversiones que van en el año cero. El activo fijo tangible, que está en el presupuesto de inversiones. Acá está el activo fijo tangible. El activo fijo intangible. Y el capital de trabajo. Nos da el flujo de caja. El capital de trabajo, aquí hay que colocar la variación, ¿no? Se dan cuenta, hay una variación del capital de trabajo, hay un incremento del capital de trabajo. Este es el incremento en el otro año. Esto, fíjense acá, se coloca en el año cero porque la inversión siempre es un año antes del inicio. O sea, se prevé acá el capital de trabajo para el inicio de las operaciones.
Luego se prevé $121 más por el incremento para el segundo año, 133 para el tercero, 146 para el cuarto y 161 para el quinto año. ¿Ya? Así se considera. De acuerdo, total, entonces ingresos, ya tenemos total egresos, hay que calcular aquí, costo variable más costos fijos sin depreciación y amortización más el impuesto a la renta. No nos da eso. Ya. Ingresos. El flujo de caja económico es la diferencia entre los ingresos y los egresos. Y tenemos el flujo de caja económico de proyecto, ¿no? Tenemos ingresos, los ingresos por venta, ¿no? Luego está el valor residual activo. Fíjense aquí no va nada porque solamente el valor residual es en el último año, ¿de acuerdo? Aquí tampoco no va nada porque el valor residual de capital de trabajo es en el último año. Luego están los egresos, ya, costo variable, costo fijo sin depreciación y amortización porque no es una salida de dinero real de dinero, impuesto a la renta que viene del estado de ganancias y pérdidas, la variación del capital de trabajo, ¿no? Y nos da el flujo de caja económico del proyecto. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes, esos son el desarrollo del caso que hay que elaborar. ¿Ya? Tenemos ahí todos los cuadritos. Claro, aquí nos ha faltado un cuadrito que podríamos agregar, que es el costo de producción, ¿no? El costo de producción, vamos a agregarle aquí. Es un cuadro adicional, ¿no? De esos totales nomás sale el cuadrito de los costos de producción. El costo de producción es igual, aquí vamos a agregarle, antes del presupuesto de gasto de administración. El costo de producción es igual a la mano de obra, perdón, a la materia prima. Y los costos indirectos de fabricación. Materia prima está acá, presupuesto de materia prima, presupuesto de mano de obra y presupuesto de costos indirectos.
La sumatoria nos da el costo de producción. Ese sería el costo de producción, ¿ya? Costos indirectos de fabricación. Ya, muy bien, ahí están los gastos de administración, gastos de venta, la estructura de costos de operación anual, la variación de capital de trabajo, el estado de ganancias y pérdidas, y finalmente el flujo de caja económico. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, eso es todo, muchas gracias.